nosotros estamos lanzando ahora la revista acá, La Fuerza de una Idea, digital, y revisitando a nuestra primera edición impresa que está ahí, Vivir Conscientemente, ¿no? Hace 16 años. ¿No? Y, en su opinión, hoy, ¿qué sería vivir conscientemente? Es decir, ¿qué retos y posibilidades fueron agregadas en esas casi 2 décadas que se pasaron? Agregando a todo lo que hemos estado hablando hasta ahora, ¿no? En relación a cómo trabajar en nuestra propia vida para tener prioridades, para tener un enfoque que está orientado hacia la conciencia, justamente a través de un método, de unas determinadas prácticas. Yo creo que hay algo que hoy es fundamental, eh, y es nuestra interacción con los demás. Yo creo que algo en lo que necesitamos como hacer foco en el momento actual es en la forma en que nos relacionamos y trabajamos entre los seres humanos. Eh, ¿Por qué pienso esto? Porque es evidente que hay una gran falencia en la humanidad para convivir en, en espacios donde se expresan las diferencias, ¿no? Podemos observar cómo más bien la sociedad tiende a polarizarse y a cada uno fortalecerse en una postura mucho más que a buscar el encuentro, a buscar el diálogo, a buscar enriquecer la propia opinión con una opinión diferente, ¿no? Y siquiera entenderla, entender por qué alguien piensa diferente. Yo creo que ese es un campo en el cual, por cierto, siempre ha estado presente, pero quizás hoy cobra más relevancia. Nosotros en CAF, como usted sabe, trabajamos en grupos, y eso tiene un gran valor porque ese es como un espacio, podríamos decir un laboratorio, donde ponemos en juego, donde nos vemos en la necesidad de desarrollar esa capacidad de escuchar, de eh, comprender qué hay detrás de alguien que tiene una visión diferente, cuáles son sus sentidos, sus fundamentos, y encontrar qué tenemos en común y cómo podemos construir a partir de eso. Yo creo que esto es fundamental realmente si queremos desarrollar no solo una vida individual consciente, sino una vida grupal consciente. Y especialmente para poder generar en la humanidad la capacidad de ese encuentro que hoy es tan vital, ¿no? Para que la humanidad siga evolucionando. Entonces, pienso que ese podría ser, no puedo decir que es lo nuevo, porque no es nuevo, pero quizás hoy tiene mucha más relevancia a cómo hoy está la humanidad, ¿no? Lo que estamos observando que sucede. Esa necesidad de integración, de cooperación, que sería tan deseable a niveles globales para resolver los grandes problemas, como por ejemplo el de la pandemia, pero que es necesario hasta en una relación de 2 personas, poder generar esa capacidad, ¿no? Ese ambiente de, eh, de interrelación, de integración, ¿no? Pienso que esa es quizás digamos, no lo nuevo, pero sí la necesidad, lo que se revela como una necesidad actualmente. Sí.